Bienvenidos a un programa excepcional de Hora Clave, porque el país está viviendo horas excepcionales. Les decía que el país está viviendo horas dramáticas. En estos momentos, estos mismos momentos, el ministro López Murphy está escribiendo el discurso en el cual va a anunciar las nuevas medidas económicas. Y en Olivos culmina una reunión entre el presidente de la Nación, varios de sus ministros, gobernadores y legisladores de la Alianza, para ver hasta dónde el aparato político de la Alianza acepta, tolera, discute lo que está preparando el ministro López Murphy. Tenemos una información confidencial obtenida en muy altas fuentes, muy altas, sobre cuáles van a ser esas medidas. Y vamos a irlas dando en el programa, debatiéndolos y estando atentos a esos dos procesos. El ministro que redacta y el presidente que medita. Todos dependeremos de estas medidas, todos. Pero también a todos nos afecta lo único que está creciendo en el país. En un país donde hay tantas cosas estancadas, el delito crece a pasos agigantados. Por una estadística reciente, durante el año 2000, una de cada 3 personas en la capital y el Gran Buenos Aires fue objeto de un delito. Es decir, cada familia, prácticamente en promedio. Y muchos de esos delitos que se concentran en el robo de automóviles subieron el 70% en el 2000. El 83% de esos robos de automóviles son mediante asaltos a mano armada. Vamos a tener un caso, están las chicas de Roberto Zavaleta, el hacendado muerto el sábado por la noche, a tiros por los delincuentes, algunos de los cuales abatió. Y vamos a ver con el ministro, con el gobernador Rucauf, vamos a ver 3 temas fundamentales. La inseguridad de un distrito como Buenos Aires. El asesinato de Zavaleta ocurrió en Llavallol, en Loma de Zamora. La reacción de los gobernadores justicialistas ante el programa económico que en horas se define. Y por supuesto las zapatillas. En 30 segundos, después de ver algunas bellezas, empieza nuestro encuentro semanal con la verdad. Viajás y viajás por tu país, a un lugar donde nunca habías estado. Lo que realmente querés es conocer mejor Argentina. Pues le decía, el sábado por la noche, Roberto Zavaleta, un hacendado de 49 años, un productor agropecuario de 49 años en la zona de Saladillo, volvía de su campo de Saladillo trayendo a su amigo Alberto Rashid y devolviéndolo al hospital en Llavallol, Loma de Zamora, algo que hacía habitualmente. Lo buscaba, le hacía pasar un día agradable en el campo, lo llevaba de vuelta al hospital, junto con su mujer, Susana Teó. A 5 cuadras del hospital lo asaltan 3 delincuentes. En un primer momento, Zavaleta
les ofrece el auto y dinero. Llévense todo, llévense el auto, llévense el dinero. Los 3 delincuentes rehúsan la oferta y entran en el auto. Uno se pone a manejar y los otros empiezan a maltratar a los 3 ocupantes del auto. Zabaleta tolera hasta donde puede, hasta el momento mismo en que uno de los delincuentes empieza a golpearla a culatazos a su mujer. Temiendo por ella, extrae su pistola y empieza un tiroteo a resultas del cual mueren 2 de los 3 delincuentes, muere Zabaleta, el auto choca y quedan heridos Susana, su mujer, y su amigo Alberto Rachid. Esto lo digo porque muestra al verdadero Zabaleta, generoso. ¿Cuántos de nosotros pasamos un fin de semana buscando un amigo, trayéndolo, llevándolo de nuevo? Pacífico, porque les dice, llévense el auto, llévense la plata, no ofrezco resistencia. Y finalmente algo que quizá no es muy común en nuestros días, un caballero, porque cuando atacan a la dama, ahí reacciona, mata y muere. Nosotros estamos en contacto con las hijas de Roberto Zabaleta, Victoria, que tiene 19 años, Julieta, que tiene 17, y Josefina, que tiene 13, que están en Saladillo, y de ahí voy a conversar con ellas. Chicas, primero quiero felicitarlas por el padre que han tenido. Yo acabo de escribir a un hombre de bien que muere por serlo, porque es por ser generoso y por ser caballero que hoy no está con ustedes. Sí, gracias, Mariano. Yo veo 2 de ustedes. ¿La tercera está por ahí? Sí, pues está descompuesta en este momento. ¿Vos sos Julieta? Sí. ¿Estás Julieta con Victoria? No, Julieta y Josefina. Y Josefina. Julieta, te estamos escuchando, querida. Bueno. Te estamos escuchando, querida. Habla lo que te diga tu corazón. Yo quería decir que... No, quería explicar cómo era mi papá, supongo que querrán saber eso. Cómo era con nosotros. Era un buen padre, estaba todo el tiempo con nosotros. Se dedicó toda su vida a nosotros y era muy buena persona, honesto, sincero. No sé qué más. Yo sé, Julieta, que a ustedes les ha sido muy duro aparecer en televisión esta noche. Yo te decía cuando hablamos, ¿te acordás anoche? Te decía, mirá, yo creo que es importante que este testimonio de ustedes llegue a la gente para que aumente la toma de conciencia de las cosas que están pasando en la Argentina. Sé que Josefina, que está ahí, que es la más chica de las 3, era la más resuelta para aparecer, ¿no es cierto, Josefina? Sí, ella no quiere hablar, pero me pidió ella que esté acá, por eso estoy, porque si no, no aparecía. También estamos en contacto con Alberto Rachid, que está en un hospital internado y a quien Roberto Zabaleta había buscado ese fin de semana. No sé si lo podemos ver. Alberto Rachid, buenas noches. ¿Cómo está usted, Alberto, ahora? Buenas noches, Mariano. Me encuentro muy bien dentro de las circunstancias del caso, pero bueno, a gusto de poder testimoniar un poco
por respaldar el hecho este que aconteció, en el cual Roberto procedió de una manera intachable como en todos sus actos en su vida. Alberto, yo hice una pequeña narración primero. ¿Es correcta? ¿Fue así, digamos, Sí. el episodio? Sí, fue bastante como ocurrió todo, a diferencia de que los delincuentes que nosotros, con los cuales tuvimos contacto fueron dos. No sé si había un tercer y cuarta persona, porque los que subieron al vehículo fueron dos y los que nos maltrataron y donde se desarrolló el acontecimiento, ¿no? Y yo decía recién que Roberto Zavaleta, porque alguien dijo por ahí que era un hombre experto en tiro, un hombre que siempre andaba armado. Sin embargo, su comportamiento no fue la de un hombre violento, sino de un hombre que reacciona finalmente frente a los golpes y a los culatazos de delincuentes. ¿Fue así, Alberto? Sí, es tal cual como usted lo manifiesta, doctor. Fue una persona, como lo definen las hijas, como lo pudimos definir en estos días distintos amigos y yo, fue un hombre con todas las letras mayúsculas. Él jamás hizo ostentación de su arma, ni le gustaban las armas como a muchas personas le gustan, pero de ahí a que él portaba armas por la inseguridad que tenemos en el medio en que vivimos y porque su actividad a veces requería de una seguridad como muchas otras tantas personas la tienen, pero de ahí a... No, jamás. Es más, el arma estaba siempre en el vehículo, no... O sea, él sabía que podía hacer, así como lo agarraron de los pelos para subirlo al auto cuando él baja a bajar el equipaje mío, no era ni de hacer ostentación, ni mucho menos, ni practicar tiro jamás. De chicos cazábamos, como lo hace mucha gente, pero nada que ver con ningún Alberto, comportamiento ostentoso, ni mucho menos. ¿eran amigos hace mucho tiempo ustedes? Sí, prácticamente toda una vida, a partir del inicio de nuestra secundaria. Practicamos la amistad en una estrecheza muy, muy grande, ¿no? Alberto, yo estoy en contacto en Saladillo con las chicas, están Julieta y Josefina. ¿Usted quiere decirles algo? Josefina no quiere hablar, Victoria se sintió mal, iba a estar en la cámara pero no está, y Julieta es la que habla, digamos. ¿Usted quiere decirle algo, Alberto? Bueno, sí, como usted me lo está diciendo, escuché a Julieta y bueno, Juli, te quería decir que en un principio me negué a los medios porque sabes que como somos todos nosotros no me interesaba, pero a partir de que supe de que vos diste la cara respaldando lo que papi hizo, tu papi hizo por mí y por Susana, creo que fue ahí me animé y no solo me animé, sino que quise acompañarte en esto y bueno, no tuve la suerte de poder verte después del día que te fuiste a Mendoza con las nenas, pero la vi a Vicky y te digo a vos y a Josefina lo mismo. Sabes que tuviste el mejor de los papás. Sé que estás muy orgullosa, como lo estaba Victoria ayer cuando la vi. Y bueno, espero que las cosas sigamos acompañándonos juntos y conviviendo muchas cosas. Lástima que no está Tami, que le pedí que salga en cámara avalando un poco el amor que sentía Roberto también por ella, ¿no? Pero bueno, todos no somos del mismo pensar. Julieta, ¿vos le querés decir algo a Alberto? Sí, que vamos a seguir en contacto con todos. Y Tami en este momento no quiere hablar, pero
sabe lo que hizo papá por ella, lo que la quería también, así que no hace falta que lo diga. Julieta. Y nada, que vamos a seguir juntas y vamos... Sí, que... Julieta, podés estar muy orgullosa de tu padre. Sí, estoy re orgullosa de mi papá. Muchas gracias a todos. Súper Yo sé orgullosa, como está mi hermana también. Muchas gracias a todos. Sé lo que les ha costado a ustedes esta nota, tanto a las chicas como a Alberto. Y les agradezco porque yo creo que esto ayuda a que todos, autoridades y ciudadanos, tomemos cada vez más conciencia de lo que está pasando. Y fíjese que lo que está pasando no es casual. Hay organizaciones, hay estructuras. Tuvimos, por ejemplo, ahora un diálogo que quiero que ustedes escuchen con uno de los que forman parte de la cadena de robos de automóviles, porque evidentemente es en los automotores, el 83% de los casos son con asalto a mano armada, donde están produciendo las muertes, o por lo menos una serie de muertes importantes. Y fíjense cómo explica este hombre la maraña de intereses que hay detrás del robo de un auto. Oscar, ¿podés contarnos qué papel tenías dentro de el robo o el traslado de autos robados a Paraguay hasta hace un tiempo? Sí, mira, te explico. Nosotros no nos dedicábamos a robar las camionetas, sino a transportarlas únicamente. Camionetas como autos, no solo siempre el tema eran camionetas, sino autos de valor, en una palabra. Nosotros encargábamos a la gente que se dedicaba a levantarlas, las camionetas. Sí, ni bien las traían, era una demora de 3-4 horas para saber si tenían alguna localización satelital, y después era el trámite de si no tenían ningún tipo de documentación encima de la camioneta, era fabricar la documentación de la camioneta. Sí. Y viajar con la camioneta. Y siempre en el paso de la frontera ya tenés comercializado con distinta gente. Hay mucha gente que en Paraguay se dedica a este tema, y mucha gente importante. Hay casos que le hemos vendido camionetas hasta a diputados paraguayos. Una camioneta, suponete que acá sale, no sé, en el mercado sale, suponete, unos $50.000. Una camioneta importante o un automóvil. ¿A ustedes cuánto les pagaban en Paraguay por esa que ustedes entregaban? Y el precio estaba estimado entre 5.000 y 7.000 pesos. ¿Y ustedes cuánto le pagaban a las personas que las levantaban, como decís vos? Y supuestamente porque según lo que se cargaba, estaba estimulado entre de 1.000, 1.500 pesos. A lo sumo había casos que se llegaban a pagar hasta 2.000 pesos. Y siempre había arreglo y muchas veces estábamos, en el caso de la salida de Buenos Aires, estábamos protegidos por ciertos comisarios de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que estaban metidos en la organización. Mayormente en frontera no se habla con policía, sino se habla con gendarmería, con prefectura. Policía, gendarmería, prefectura. Para que un auto sea robado y llegue al Paraguay, hay toda una red de complicidades y de encubrimientos. Ya llegó el gobernador Rucauf y tengo 3 preguntas para él. Una, esta, la de la inseguridad creciente. Otra, la reacción de los gobernadores frente al plan inminente que en pocas horas dará a conocer López Murphy. Y tercero, inevitablemente, las zapatillas. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Bueno, muchísimos llamados, gobernador Rucauf. Tomemos primero el tema que teníamos acá. Al final este ladrón de autos dice,
Porque el auto que roban acá y llega al Paraguay, ¿cómo llega? Él dijo, Porque hay complicidad en las fronteras. hay complicidad. Y porque circulan las personas armadas en la Argentina impunemente. Por eso yo le vengo proponiendo al presidente, tiene en su despacho un convenio de apertura de fronteras entre las provincias y la nación y decidir fuerzas federales y provinciales combinadas que ya comenzaron a trabajar en adiestramiento y salir a capturar armas con cerrojo sorpresa. Esto usted sabe que ha sido resistido fuertemente desde el comienzo por los llamados progresistas, como resistieron la ley del 2x1 derogarla, y resiste mi propuesta que algún día se va a aplicar en la Argentina de prisión perpetua, que nunca más salga en libertad el que viola y el que mata. Tenemos que dejar fuera de circulación a las personas que quitan la vida del otro. Yo no comparto la idea de quitarles la vida, que es una decisión de Dios, pero sí dejarlos toda la vida en prisión, porque este degenerado, por ejemplo, que mató a la nenita de Olavarría, había violado y matado a otra nenita hace bastante tiempo en Chubut, y el gobernador de Chubut le conmutó la pena. Yo no he conmutado ninguna pena, ni voy a conmutar en todos mis años de gobernador a ningún asesino ni a ningún violador. Ahora, crece la inseguridad. Porque son los dueños de la calle. Hasta que nosotros no le demostremos que la fuerza del Estado es capaz de meterlos entre rejas, la gente se va a seguir encerrando ella en rejas en las casas, porque va a sentir que no la protegen, y se va a armar porque va a sentir que el Estado no tiene el monopolio de la fuerza. La solución no es que la gente se arme, sino que el Estado sea durísimo con el delito. Estábamos recién mostrando el caso Zabaleta. Él tenía un arma en la guantera, Sí. pero les dijo, llévense el auto, llévense la Pero plata, seguro, pero sí, llévense todo. estamos llenos de casos. Hemos tenido hace muy poco en la ciudad de Buenos Aires un señor que entregó el coche y después lo mataron cuando bajó del coche, porque se sienten impunes, porque sienten que siempre salen en libertad. Un degenerado que violó a una nena y la mató, sale en libertad. ¿Qué va a pensar otro degenerado que puede matar? Terminemos con esto, metamos los presos de por vida. Ahora, gobernador, acá el ladrón de autos decía complicidad también de comisarios de la provincia de Buenos Pero Aires. seguramente acá primero hay complicidad gravemente en la frontera de ambos lados. Segundo, acabamos de ver en un matutino porteño cuya seriedad nadie duda, que está en duda el propio coche del presidente de la República del Paraguay. Entonces, si tenemos un Estado... Ni siquiera está en duda. Bueno, si tenemos un Estado contrabandista y tenemos una frontera lábil, me pregunto qué cosas más, además de coches, entran y salen. Drogas, terroristas, armas. Pero tenemos que tener una frontera con doble control. Un control de gendarmería y un control de ejército. Hay que meter el ejército en esto. En el control de las fronteras, por supuesto, sí, eso es parte de la defensa nacional. Gobernador, también hoy está hablando con una aseguradora de automóviles, ¿no? Y me decía que aparte del Paraguay, está el tema de los desarmaderos. Es decir, esta gente por ahí roba un auto, lo entrega, como decía este hombre, por pocos pesos en realidad, comparado a lo que vale el auto, a desarmaderos. Los desarman y Bueno, después los repuestos los venden. Durante toda nuestra juventud, Mariano, la suya y la mía, Guarnes era famoso en aquella época porque todo el mundo iba a encontrar ahí los repuestos que le robaban, más aún. Yo me acuerdo en aquella época que la radio no se codificaba, que la radio giraba la perilla, nada que ver lo que es ahora, que uno iba a comprar una radio a Guarnes usada y no pocas veces se encontraba con la propia. Ahora, también cuando uno va a comprar al desarmadero o a esos lugares, lo que es más barato, uno también es cómplice. Pero lo que pasa es que la estructura de complicidad de la sociedad está vinculada a lo que le pasa al ciudadano, a lo que le pasa con la prima de seguro, a lo que le pasa con la franquicia de seguro. Y entonces el ciudadano no es responsable de que el Estado no cumpla su rol. No le echemos la culpa al ciudadano. Tenemos que cambiar las leyes en la Argentina y hacerla mucho más severa para los delincuentes. Es así. La economía. Está López Murphy redactando su discurso. De la Rúa ha estado en Olivos hasta hace un minuto con ministros, con gobernadores de la Alianza, con diputados de la Alianza. Los gobernadores justicialistas hicieron una declaración fuerte diciéndole a de la Rúa, por Dios, gobierne. Creo que Bueno, yo no básicamente diría fue que es eso. fuerte eso. Es descriptivo de la realidad. No es fuerte. El problema en la Argentina no es económico. El problema en la Argentina es político.
Hace meses que están dudando en lo que hacen. Y la conducción del Estado no es duda. La conducción del Estado es decisión todos los días. No es políticas de consenso para tomar medidas económicas. Es decisión. Yo le dije al presidente cuando hablé, desde la reunión de gobernadores, presidente, si los diputados del FREPASO, si miembros de tu propio gobierno hacen declaraciones diciendo que no van a apoyar tus medidas, ¿cuál es el rol nuestro? Si nuestro rol es controlarte y el de tu partido, que son dos, es ayudarte a gobernar. Por eso dijimos con De la Sota en Córdoba hoy a la mañana, cuando firmamos la nueva desgravación de impuestos entre ambas provincias, hemos armado una especie de mercado común respecto a autopartes, no nos cobramos impuestos cruzados para fomentar que la industria siga en pie, no que crezca, porque para crecer tiene que bajar impuestos a la nación. Ahí dijimos, presidente, que su partido lo ayude, y le hemos pedido públicamente al FREPASO y a la UCR que ayuden al presidente. Nuestra tarea es no obstaculizar al presidente de la República, no es cogobernar. Usted escribió un artículo, yo lo llamé, que se refería a mí como la reina negra, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirle a usted que hacía un análisis entre el rey blanco, que sería de la Rúa, y yo sería la reina negra que quiero coronar, que el problema del rey blanco es la reina blanca y las torres blancas, no es la reina negra. Pero a usted le va a tocar algo porque en el paquete de López Murphy están previstos 1.000 millones de pesos de ahorros en gastos provinciales. Nosotros hemos hecho estos ahorros. La provincia de Buenos Aires el año pasado bajó el gasto 500 millones, este año lo vamos a volver a bajar. Ahora no me pidan que en la provincia de Buenos Aires yo baje salarios a los empleados públicos porque no lo voy a hacer. Porque es injusto para ellos, como fue injusto cuando se los bajaron, y es recesivo, como lo advertí en ese momento. Ni voy a bajar jubilaciones, porque bajar jubilaciones es injusto para los jubilados y es recesivo. Y yo pregunto, en la provincia de Buenos Aires nosotros bajamos la edad jubilatoria. Si quieren que los empleados públicos mermen en su número, que les permitan jubilarse antes. ¿Por qué los tienen que despedir? Si además se necesita empleados públicos en un montón de lados, o todos los que vamos a la oficina pública no sabemos que hay lugares donde se necesita mejor atención, que faltan enfermeros, que falta personal judicial, que falta personal en un montón de lugares del Estado, que reordenen el Estado, pero que no manden más gente a la desesperación. Yo creo que acá el recorte del Estado Nacional es perfectamente posible, pero sobre la política. Hay que eliminar ministerios, secretarías, subsecretarías, sin echar trabajadores. Hay que pagar menos salarios de burócratas políticos, hay que reducir costos de la política y pasarla a la actividad operativa económica del Estado. También, pero una cosa sí, muy importante le quiero decir. No se llega al equilibrio fiscal desde la recesión. Es mentira que la solución de la Argentina es solamente el equilibrio fiscal. Hay países con superávit fiscal, como Argelia, que tienen 25% de desocupación y tienen una tasa de mortalidad infantil del doble de la de mi provincia, que dicho sea de paso, tengo el orgullo de decir hoy que hemos bajado 2 puntos la mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires en el último año. Rucauf, ¿el gasto político también se podría bajar en la provincia de Buenos Aires? Mire, la provincia de Buenos Aires tiene poco gasto político porque la estructura parlamentaria, que está en manos de la oposición, le aclaro. Yo tengo las 2 cámaras en contra. Vengo gobernando con las 2 cámaras en contra. Mire que hay que bancárselo esto, ¿no? Porque los muchachos además son pesaditos. En la época los conservadores decían que con tener 1/3 de los senadores bastaba porque uno podía vetar. Claro, sí, pero lo que pasa es que ellos tienen poder de insistencia. Pero le quiero decir esto, nunca he tenido, con la alianza con la que tenemos durísimas polémicas, ninguna actitud incorrecta desde el punto de vista ético por parte de ellos. Sí, durísimas polémicas, como el tema de la seguridad, que no me han dado leyes que yo pedía, me han castrado otras, en fin, todo el mundo sabe esto. Pero también hemos tenido puntos de acuerdo como el Fondo de Infraestructura. Lo que me parece significativo es que lleguemos en algún momento a convertir las estructuras parlamentarias en unicamerales, pero bajando el número de legisladores y bajando el número de empleados. Pero no de empleados administrativos de vuelta, sino de los punteros políticos. Yo creo que siempre hay que preservar al trabajador y que no la ligue el trabajador, sino que nos hagamos responsables nosotros de nuestros propios pecados. Bueno, esto es un gasto social
¿Es un gasto propagandístico? ¿Cómo lo cataloga? Esto es un orgullo para mí. Esta zapatilla cerrada... ¿Dónde está la cámara? ¿Aquella? ¿Tenés primer plano? Esta zapatilla cerrada no ve la lengüeta que ve la zapatilla abierta. Bueno, cuando se la pone la tiene que No, abrir. no, sí, pero bueno, estos se la son pone chicos, cerrada. estos son chicos de 6 años. Yo lo que digo es, si yo hubiera querido hacer publicidad como de tonto no tengo nada, la ponía acá. Lo que puse es en la lengüeta una inscripción para que me dejen de robar zapatillas los degenerados de la política y de afuera de la política. Los que agarran zapatillas se las meten en un galpón y las llevan para repartir en elecciones. Pero yo le quiero decir algo desde aquí a los legisladores del Frepaso. Ellos pertenecen a un partido cuya presidenta del partido es Graciela Fernández Mejide, que gracias a Dios no fue gobernadora de Buenos Aires, porque su fracaso nacional en un solo ministerio demuestra lo que habría hecho con la provincia. Esa señora, el año pasado, mandó 2 millones menos de módulos de comida a los chicos pobres de la Argentina. Dejó de dar de comer a 2 millones de chicos en la Argentina. Eso tendría que haber sido tapa de los diarios de la Argentina. No que yo reparta zapatillas a los pibes que no pueden. Debería leer alguno de los periodistas de la Argentina las cartas que en sus propios diarios publican las madres del interior que dicen que si los chicos no les pueden dejar jugar a la pelota porque no tienen 2 pares de zapatillas. Yo les doy zapatillas, no aumento el costo de las zapatillas, pero además les doy delantales y le doy comida por día a 2.300.000 pibes. Mariano, yo quisiera que las zapatillas, que los de guardapolvos y la comida se la den los padres. Que cambien la política económica para que esos padres tengan trabajo y no va a ser necesario darles zapatillas. Que no vengan con la historia de que a la gente es mejor enseñarle a pescar que darle pescado, porque el río está seco. Y está seco porque tenemos políticas ultraliberales desde hace más de 4 años. Carlos, esas zapatillas que le darían los padres serían sin su firma. Absolutamente, pero los padres compran una zapatilla que nadie les puede robar. Cuando yo reparto centenares de miles de zapatillas por un sistema tan complejo como en una provincia como esta, y el año pasado que las repartí sin firma, me llegaron las denuncias de que no llegaban a los colegios, entonces dije, bueno, este año van a tener que hacer algo muy peligroso, van a tener que cortar la lengüeta. Y yo le digo a cada señor que le quiera vender un almacenero unas zapatillas son sin lengüeta, hay un ladrón que se la quitó a un pibe que la necesitaba. Carlos, la última, con la mano en el corazón. Sí. No hubo ningún propósito publicitario De ninguna acá. manera, no lo necesito. Todo el mundo sabe quién es el gobernador de Buenos Aires. Algunos pavotes dicen que tenía que haber puesto acá nada más que gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted cree que hay algún bonaerense que no sepa quién es el gobernador de Buenos Aires? Mi pregunta es, a esos mismos políticos de la Alianza, ¿cuánto gastaron en explicarle a los argentinos que había un blindaje de la Rúa? ¿Dónde terminó ese blindaje? Para no ser grosero. Las zapatillas terminan en los pies de los chicos. Usted sabe que hasta el propio Felipe Solá dijo que usted no había estado muy bien. Creo que por ahí tenemos Es el tape. absolutamente legítimo. Mi vicegobernador puede opinar todas las veces que quiera. Con tal de que no renuncie como el otro vice, está todo bien. Vamos a ver, son 5 segundos lo que dice Solá, si lo tienen. Yo espero que sean unos actos de alguien más papista que el Papa, que haya querido quedar bien con el gobernador, ¿no? Es decir, una especie de acto de alcahuetería. No me parece feliz el tema de la zapatilla, obviamente. Eso es lo bueno. En el gobierno de mi provincia todo el mundo puede opinar. Y también opinó en este tema el ministro de Educación. Y yo estoy muy orgulloso de que los chicos de mi provincia reciban delantales, zapatillas, comida que si gobernara el Frepaso no lo hubieran recibido. En el próximo bloque vamos al tema económico. Bueno, les recuerdo que el lunes que viene empezamos ese curso de licenciatura de Ciencia del Estado, que está casi completo, quedan un pequeño número de vacantes, así que los que quieran anotarse, apúrense, tienen mañana, no sé, el lunes por ahí, ahí están los teléfonos. Bueno, yo decía al principio del programa que estamos viendo horas dramáticas, porque López Murphy está redactando su discurso, que en pocas horas va a decir anunciando las medidas. Por otro lado, hubo en Olivos, hasta hace unos minutos, una reunión del presidente con varios ministros, gobernadores y diputados de la Alianza. Creo que ahí tenemos un móvil
¿Qué tal, Torres? ¿Cómo le va? Buenas noches, Mariano. Efectivamente, ¿Qué pasó allá? Lo que se estuvo discutiendo, lo que se está discutiendo en este momento en el seno del gobierno, es la forma de encontrar un equilibrio entre la sabida necesidad de ordenar o poner en caja las cuentas públicas y también la necesidad de contemplar una situación social por demás delicada. Cómo ordenar las cuentas públicas sin que esto afecte el consumo y por ende la situación social. Esto estuvieron discutiendo principalmente el presidente Fernando de la Rúa con su núcleo íntimo de colaboradores, el jefe de gabinete, el ministro de Interior, el ministro de Trabajo, el canciller y también las autoridades de la Cámara de Diputados, ¿no? El presidente de la Cámara, Rafael Pascual, y los jefes de los bloques parlamentarios que componen la alianza. Porque no olvidemos que lo que se está buscando es que este paquete de medidas tenga un respaldo político fuerte y que tenga el aval del Congreso de la Nación. En este sentido, hay que resaltar que el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical esta tarde se pronunció en favor de apoyar políticamente las medidas que impulsa el flamante ministro de Economía, aunque haya diferencias y aunque haya muchas quejas, sobre todo de las provincias, de los diputados que provienen de aquellas provincias que van a ser afectadas, según trascendió por estas medidas, como las provincias patagónicas o aquellas provincias del norte que se ven beneficiadas por el Fondo del Tabaco. Decidieron dejar de lado o acallar un poco estas diferencias y salir a respaldar al gobierno y a estas medidas. Hay un poco más de dificultades, sí, en el bloque del Frepaso, donde su líder, Carlos Chacho Álvarez, trata de acallar los discursos rupturistas, que son pocos, son aislados, pero hay dificultades para encolumnar a la bancada del Frepaso, aunque hace pocos minutos el jefe de gabinete, Cristian Colombo, dijo que el Frepaso ya comprometió su apoyo político a estas medidas, aunque desde el Frepaso están esperando atentamente el anuncio porque dice que no se puede negociar hasta que no se anuncien las medidas y que luego van a discutir en el Parlamento medida por medida, una por una, a ver en qué medida se afecta o no a la gente, en qué medida esto puede afectar al consumo y a diferentes sectores desprotegidos de la sociedad. Mariano. Muchas gracias, Diego. Quédese ahí hoy un ratito a ver si hay alguna novedad. Y yo les digo un poco, por fuentes muy adentro, pareciera que las medidas que van a aprobar son de dos tipos, digamos. Hay medidas que llamaríamos de corto plazo. Las cifras que manejaba Machinea, con las cuales prometió y obtuvo blindaje, se estaban desbordando. Se calculaba como va a haber menos crecimiento económico del que Machinea había calculado, la recaudación va a ser menor, y se calculaba que acá había un desfasaje de unos 2.000 millones de pesos. El déficit nacional se iría de 6.500 a 8.500 millones, lo cual destruiría el blindaje. Entonces, habría una primera batería de medidas destinadas a ahorrar 2.000 millones. 1.000 se comprometería a ahorrarlos el Estado Nacional y 1.000 las provincias. Estas serían las medidas de corto plazo, algo así como para reencauzar el blindaje. Sería algo así como Machinea 2. Y las otras medidas, mucho más profundas, de mediano plazo, estarían destinadas a recomponer el Estado. Se llama la reingeniería del Estado. Y ahí vienen cierre de oficinas, intervención, por ejemplo, del ANSES y del PAMI. Y ahí podría haber un programa de retiros voluntarios. Es decir, esto viene mucho más duro en el mediano plazo para replantear el Estado. Me decían estas fuentes que el déficit real de la Argentina es por lo menos de 11.000 millones. Si se toma el Estado Nacional, los provinciales y otra serie de capítulos y de ítems. Ahora, lo que confiere dramatismo a esta situación es que por más que lo que dicen ahí en Olivos de que los legisladores más o menos estarían cabresteando, como dicen los criollos, los radicales, Frepaso, justicialistas, yo tengo acá un cable que dice que los gobernadores de la Alianza le manifestaron hoy al presidente de la Rúa que no están dispuestos a apoyar alguna de las medidas económicas que anunciará el ministro López Murphy. Entonces acá hay, digamos, el drama viene por dos canales, ¿no? Una, ¿hasta dónde le van a tolerar a López Murphy lo que él quiere hacer en su mismo circuito político y en la oposición? Y la otra, ¿hasta dónde va a tolerar López Murphy
que le cercenen y le recorten lo que quiere hacer. Es decir, hay un punto de ruptura latente que le confiere ese dramatismo que decíamos a estas horas que estamos viviendo al comienzo del programa. De manera que esta es la situación, mientras debatimos acá, qué se hace, si está bien, si está mal, si es poco, si es demasiado. López Murphy está escribiendo su discurso. La alianza, los legisladores, los gobernadores están viendo hasta dónde toleran y él está viendo hasta dónde va a tolerar que no le toleren. Esta es la situación a horas de la definición. Bueno, tenemos acá varios invitados y el debate está abierto. El que quiera empezar, que empiece. Bueno, Mariano, vamos a romper el fuego, debía esperar a la dama, pero no importa. Yo te diría, un poco siguiendo la línea que vos planteabas ahí, me parece que el dramatismo no es tanto, o se suma en todo caso, si es qué tolera López Murphy o qué tolera la Alianza, es cómo seguimos como en la Argentina, ¿no? Es decir, qué tolera la Argentina. Y yo ahí quería plantear dos cosas. La primera es, ¿a qué se está hablando del ajuste? ¿No? Es una palabra que a nadie le gusta, que suena poco simpática, es poco marketinera, pero bueno, se está hablando del ajuste y cuando uno habla del ajuste porque hay un fuerte desajuste. Pero en la economía pasa como en la naturaleza, lo que está desajustado se ajusta sí o sí, no es que uno puede decidir no ajustarlo. Y la verdad es que de hace varios años que venimos en medio de un ajuste que es el peor de los ajustes, porque es el ajuste del desempleo privado, de la baja de los salarios privados, de la baja de los precios privados, de la pérdida de rentabilidad del sector privado y de un intento del sector público por eludir esta situación, es decir, por ignorarla, por quedar al margen. Vos fíjate que en los 3 años de mayor costo para la Argentina, con caída de precios de los productos de exportación, con el cierre de Brasil, con la caída del euro, perdón, con la caída del euro y del yen contra el peso, en esos años en donde el sector privado tuvo que achicarse, bajar rentabilidad, bajar salarios, aumentar el desempleo, en ese periodo el gasto público se expandió. Se siguió expandiéndose y con endeudamiento, y cobrando el impuesto al sector privado. O sea que, en realidad, lo que estamos viendo es las dos caras de la misma moneda, un fuerte ajuste privado y un fuerte desajuste público. Lo que intentan hacer, en parte esta medida, por lo menos lo que uno sabe, por supuesto no conocemos el detalle, es revertir esta situación, es decir, ajustar lo que está desajustado en el sector público para darle aire al sector privado, para poder volver a invertir, a crecer, a que haya gente que pueda volver a trabajar, a poder volver a subir salarios, a mejorar la rentabilidad. Entonces, me parece que negar la necesidad del ajuste es en realidad decir, negamos la necesidad del ajuste de la política, negamos la necesidad del ajuste de los legisladores, negamos la necesidad del ajuste a lo mejor de algún empleo público, para que siga ajustando el sector privado. Y es el peor ajuste que puede tener un país, porque los que generan crecimiento en el mundo es el sector privado, los que invierten, los que generan la posibilidad de generar, valga la redundancia, trabajo en el mundo, es el sector privado. Entonces lo que hemos hecho en estos años es negar el ajuste público para hacer un ajuste privado. El ajuste se hace igual, es como la naturaleza, lo que uno no puede evitar el ajuste. Ahora, se hace mal, como se hizo estos años, a costa del trabajo, del salario, de la rentabilidad, del empleo, o se hace bien a costa de una reforma ordenada. Me parece que la chance que tenemos hoy es, si hay apoyo político suficiente, y si esto se convierte en el programa del presidente y de la Alianza, no en el programa de López Murphy, porque eso no nos serviría para nada, si se convierte en el programa del presidente en hacer una reforma ordenada que reencauce a la Argentina, no solamente para el blindaje, sino que la reencauce para el crecimiento. Bueno, yo creo que lo que Enrique ha dicho es bastante objetivo, yo comparto. Pero esto nos debería llevar, Enrique, a reconocer que la gente cuando en el 97 empezó a votar en contra harta del menemismo y cuando en el 99 la reemplazó porque lo consideró corrupto, desocupador, usurpador, expoliador del sector privado hacia el sector público, tenía razón. Es decir, fue una mala política económica condenada por la gente. La Alianza prometió el cambio y no cumplió. Entonces, acá yo les escucho, a ustedes dos plantean hasta dónde se aguanta o cómo eran los términos que se empleaban. ¿Y la gente hasta dónde aguanta? Porque la gente fue estafada por la política cuando le dijeron, votó por el cambio y no lo hicieron. Siguió los mismos vicios del menemismo. Y yo coincido también con vos, Enrique, acá por supuesto que es necesario equilibrar las cuentas públicas, tenés razón.
El asunto es cómo se equilibra. Por un lado el gasto, por ejemplo. Y voy a dar algunas cosas nada más que como prioridad, no digo que con esto vamos a solucionar. Pero yo he tenido que hacer muchos, lamentablemente he tenido que soportar y poner la cara para hacer ajustes en las empresas que he manejado. ¿Con lo que empezaba primero? Con lo nuestro, con los de arriba. Es lo primero que me exigía. Después seguía por abajo. Y acá yo veo ministros, porque lo veo en las crónicas de los diarios, cuando le avisan a un ministro que va a ser ministro de otra cosa y lo llaman por teléfono a París. Y está en el hotel de la Rue Rivoli, el Hotel Maurice, de 600 o 700 dólares, y se los ve en las limusinas en París. Y yo digo, si yo fuera un banquero internacional, un funcionario de un organismo de crédito internacional, y veo que el ministro viene a pedirme plata en primera clase, que llega con asesores, jefes de prensa, limusines, hoteles de lujo, y digo 600, 700 una habitación común, pero como van a suites, son bastante más. Yo no le prestaría un peso. No le prestaría un peso por irresponsable, porque me viene a pedir para un país fundido, que lo han fundido con estas políticas, y me viene a vivir de esa clase. Como un empresario que llega con Mercedes-Benz a decirme de su fábrica que está fundida, es un irresponsable. Y además no se lo daría por insensible. ¿Y cuál es el cambio que votó la gente? Primero, una protección racional, no digo cierre de economía. Por favor, acá la economía la cerró el doctor Aleman, ¿se acuerdan? Con el anexo 2, en Guerra en las Malvinas. No digo cierre de la economía, pero cuando yo veo hoy en el boletín oficial que Estados Unidos me pone un tope para el ingreso de pasta de maní, un país que pone un cohete en la luna, me pone un tope para el ingreso de pasta de maní argentina, me pone un tope... 20.000 toneladas de carne es la cuota que tenemos ahora suspendida, es menos del 1 por 1000 del consumo americano. Y lo mismo pasa con todo, nos ponen topes para las cosas. 300.000 millones de dólares para subsidiar producciones agropecuarias para proteger a sus trabajadores. Y nosotros hace 10 años que tenemos tasas de desocupación superiores al 15% y subocupación más o menos parecidas. Y acá entran todas las mercaderías de liquidación, lo que sobra en el mundo, con su facturación, contrabando, lo que vemos en la frontera del Paraguay, veíamos en él. Pero además con subsidios fuertes. Y no hacemos nada. Entonces, ese es un cambio que votó la gente. Y digo, cuidado, no digo cerrar la economía, pero reconociendo además las cosas que pasan. Y cuando vemos, acá se habla de la rebaja de los salarios permanentemente, que además es consumo interno, ¿no? Nadie habla del horror de las tarifas públicas que tenemos, que empezaron mal, tienen un vicio de origen, y además un vicio de continuidad, porque ha seguido este gobierno en contra del Código Civil, en contra de la legislación de la teoría jurídica más propia, ha seguido aplicando la indexación americana, bajándole el salario a la gente, o el ingreso a la gente, porque tiene que pagar cada vez más, y impidiendo la producción, quitándole competitividad, quitando trabajo a la Argentina. Bueno, el bajo salario es como una víbora que se mueve la cola, porque ese que cobra poco, no cobra, no compra. El que no compra no demanda, la industria no funciona y echan a otra gente. Pero dice mal la recesión se alimenta a sí misma. Exacto, digamos, cuando ¿no? el presidente sale a decir que no van a bajar los salarios, pero siguen aumentando esto, y ahora dice que le va a quitar las asignaciones familiares a la gente que gana menos de 200 pesos. ¿Cuánto es el salario mínimo vital y móvil en la Argentina? Hay gente que gana menos de 200 pesos, no lo quieren creer los funcionarios. Dice que hay una extorsión o una ficción entre el empresario y el trabajador porque no hay salarios menores de 200 pesos. Es una mentira, lo hay. Entonces, lo que digo, perdónenme, termino con esto. Yo lo que digo, reconozco lo que voy a decir la naturaleza, hasta le reconozco a la economía que es una ciencia. Aún en las ciencias exactas siempre hay distintos caminos para obtener un resultado. Pero digo, la ciencia sin moral es el doctor Mengele. Y acá no hay moral lo que se hace. No pagan impuesto a las ganancias. Santibáñez, que vendió a 160 millones su banco y que a lo mejor ganó 100 millones, no paga impuesto a las ganancias. Es que nadie paga. Pero nadie los que venden. Un trabajador que gana 1000 pesos. No, pero quiero decir que nadie... Paga. Perdón, nadie... No es una inmoralidad, Enrique. Nadie el que vende una sociedad anónima... Y no lo culpo a Santibáñez, culpo al sistema. Esto es increíble, pero vos podés vender una sociedad anónima en 300 millones de dólares y no pagás impuestos. Exacto. Esa es la realidad. Bueno, es la realidad del sistema impositivo que tenemos. 500 millones en títulos públicos. Es absurdo. Y no si vos pagás intereses, pero si tiene un kiosco, si vos pagás intereses de un crédito, tenés que pagar impuestos. Exacto. 25% acumulado. Espera. Yo creo que estamos frente a un modelo absolutamente agotado
y la verdad que cuanto más rápido lo enterremos, mejor para la sociedad. El modelo de los últimos 10 años particularmente ha sido un modelo de país pedigüeño que anduvo pidiendo plata para darle de comer a cuanto financista hubo en el mundo, en contra de lo que sería razonable, donde uno que hace trabajar y producir, ¿no? Ahora, yo diría esto, el punto central de este modelo pedigüeño que ha fundido al país, ha puesto el desempleo en el récord de la historia, es un modelo donde yo diría el punto central fue el robo que la clase política perpetró contra la sociedad. ¿Por qué hablo de robo? Hoy la Argentina recauda 40.000 millones de dólares más que hace 10 años. No hay un solo peso en el Estado. Ni uno de los 40.000 millones. ¿Quiénes votan los presupuestos? Los miembros del Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los municipios. 40.000 millones de dólares se recaudan de más y no hay un solo peso. Se privatizaron todas las empresas públicas con tarifas monopólicas para maximizar el ingreso de las privatizaciones para financiar el gasto político. No hay un solo dólar de esos 16.000 millones en el Banco Central porque todos los que tiene son contra la emisión monetaria que tiene que hacer por la ley de convertibilidad. Entonces, entre haber quebrado el Estado, que dicho sea de paso, el aumento del gasto de 40.000 millones no es porque presta mejor salud, educación, justicia y seguridad. Usted presentó el problema de la seguridad hace un rato. La educación básica en Argentina es de terror. Salud, ni hablemos. Justicia, ¿quién no se queja? O sea que los 40.000 millones que los políticos han aumentado el gasto, yo diría esencialmente es clientelismo, corrupción y amiguismo. Entonces, sin duda, que los únicos que tienen que hacer ajustes acá son los políticos. Tiene que quedar claro eso, porque ellos son los responsables de haber provocado que el Estado hoy sea igual al Estado de hace 10 años, y hace 10 años estábamos en hiperinflación. Ahora, yo creo que este modelo hay que cambiarlo de manera total. Ahora, ¿hacia dónde cambiamos? ¿Hacia la época de las cavernas? O sea, con protecciones, controles de precios, emitiendo moneda. No, yo creo que Argentina tiene una oportunidad histórica para cambiar hacia adelante. O sea, si todos vivimos de lo que ganamos, el Estado no puede tener déficit. Y le digo, el déficit del Estado nacional solo son 11.000 millones de dólares. Las provincias tienen 4.000 millones de dólares de déficit fiscal y los municipios 1.000. El déficit fiscal de la Argentina no son 11.000, son 16.000 millones de dólares. Este déficit tiene que ser cero pronto porque Argentina la va a pasar 10 veces peor que ahora. Entonces, Argentina tiene que vivir con un Estado sin déficit y con un mercado más grande. Argentina tiene que abrir su economía. Ahora, si Argentina no puede competir con una economía más abierta y dejar el curro del Mercosur, tiene que devaluar entonces. Entonces planteemos las cosas como son. Argentina no puede tener déficit fiscal, tiene que tener más apertura de la economía porque es la única manera de poder generar más empleo, de poder comprar más. Y si los costos nos dan, vamos a tener que devaluar. Porque Argentina no puede competir con Brasil con salarios que son la mitad de los de acá. Y tampoco puede competir con el primer mundo con este tipo de cambio cuando en el resto del mundo los salarios son más grandes que los de acá, pero la productividad debiese mayor. Entonces yo creo que nos enfrentamos frente a la disyuntiva de ¿volvemos a la época de las cavernas o saltamos hacia adelante hacia lo que es en serio el primer mundo? Sí, pero usted dice que esa disyuntiva se daría a partir de bajarle el gasto a los políticos. ¿Y qué le pone el cascabel al gato, no? Ese es el tema. Bueno, yo le diría, si los políticos no hacen el ajuste, que tienen el deber moral de hacerlo, la gente que paga los impuestos para que ellos coman la va a pasar 10 veces peor. Claro. Vamos a hacer un corte, pero Hugo, ¿hay un ajuste que usted estaría de acuerdo por ahí, no? ¿O no? Vamos a un corte. Mañana le digo. ¿Sí, no? Hay muchísimos llamados, igual hubo muchísimos con Rucauf. Bueno, voy a leer algunos. Dice Rodolfo Constitución, ¿por qué el ajuste no empieza con el gobierno? Marta de la Plata, soy empleada pública. Desde 1991 tenemos congelados los salarios. Las bonificaciones no pasan al sueldo. Tengo la categoría más alta y sin embargo no podemos soportar más ajuste. Bueno, muchísimos llamados con Rucauf. ¿De dónde sacó la plata para las zapatillas? Bueno, que mire cómo quedó el Banco Provincia. ¿No? Las zapatillas han tenido un éxito como tema espectacular. Hugo, parece que hay un ajuste que podría uno aceptar, ¿o no? No, porque todos estos ajustes en definitiva perjudican al que menos tiene.
Usted decía al principio, vivimos horas dramáticas. Hay gente que hace años, mucho tiempo que vive viviendo situaciones dramáticas. Es la gente que no tiene trabajo, la gente que vive con 1 peso, 2 pesos por día, la gente que se suicida porque en una actitud desesperada. Esa gente vive, hace mucho tiempo que vive dramáticamente. Pero yo creo que lo que yo rescato de lo que hablan los economistas es la forma de justificar todo. Fundamentalmente los economistas liberales. Ellos justifican todo. Este modelo que apoyaron oportunamente, ¿no es cierto?, falla porque falta hacer tal o cual cosa. Pero no atacan la realidad de que este modelo, como dijo el señor, ha fracasado absolutamente. Entonces acá podemos hablar del ajuste de la política, podemos hablar de cualquier cosa, pero lo que tenemos que entender es de que este modelo no funciona más, que este modelo nos llevó a esta situación que vivimos los argentinos. La desocupación alarmante, el empobrecimiento generalizado, las ventas de la empresa del Estado. Esto fue concebido por este modelo económico. Entonces, lo que tenemos que entender es que esto no va más. No insistamos, ¿no es cierto?, tratando de justificar lo injustificable. Que ahora hay que ajustar la política, que hay que ajustar las provincias. No, el modelo no funciona más, porque fue el modelo lo que nos llevó a esto. No llegamos a esta situación por obra y gracia de la naturaleza. Fue por la aplicación del modelo económico que muchos apoyaron, fundamentalmente los liberales lo apoyaron, y hoy tratan de justificar lo injustificable. Entonces, este modelo ha sido tan perverso, ¿no es cierto?, además de hambriar a la gente, a los jubilados, a los chicos, se mueren 55 chicos por día, todo lo que nos trajo, que le quitó la iniciativa nacional al gobierno. Este gobierno manda. Hace 10 días que no funciona el gobierno. No toman decisiones. Es una inoperancia total, una incapacidad absoluta para gobernar. Esta es una demostración de lo que está pasando. ¿Y por qué es? Porque se ha aplicado un modelo económico que no toman decisiones los hombres a quienes votamos para que nos conduzcan. Acá, seamos realistas, acá los dueños, los que imponen estos modelos económicos, no dejan pelearlos en las internas, no dejan elegir los candidatos, ¿no? Pero la decisión la toman afuera. Y esto es lo que tenemos que entender. Y hasta que no recuperemos la iniciativa nacional, las decisiones que tenemos que tomar nosotros, y no subordinarnos como están subordinados este gobierno, está absolutamente subordinado a las decisiones que se toman afuera. Si el presidente no decide nada, sino consulta. Y acá viene el fondo, dice, hay que apoyar las medidas que va a tomar el actual ministro de Economía. No decidimos nada. Esto es lo que tenemos que ver. Esto es lo que tenemos que analizar los argentinos. Tenemos que tener una situación de lo que vivimos. La forma de recuperar la soberanía es justamente independizarse de la deuda. Es justamente independizarse del déficit. Cuando usted es deudor, depende de su banco. Enrique, la deuda la creó Menem. La deuda la creó Menem con este modelo. Y con este modelo continúa la deuda. El déficit. Esto es como cuando una persona, ¿no es cierto?, tiene el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Dice, no, la situación está mal. Hay que eliminar la merienda. Se elimina la merienda. Sigue la situación, hay que eliminar el desayuno. ¿Cuál es su propuesta, Moyano, para hacer el déficit? Hay que eliminar el almuerzo, pero ya la cena no se puede eliminar. Y estos son los ajustes. Pero entonces, ¿usted qué propone? Que cambiemos el modelo económico. Bueno, ¿cuál es el modelo que propone? Un modelo que nos permita recuperar la iniciativa nacional. Acá ese es un título, digo, ¿cuál es el modelo que propone? Yo le digo, para recuperar la iniciativa nacional hay que terminar con el déficit, porque lo que nos hace hecho dependientes es nuestra deuda, en nuestro déficit. Pero estamos lo que nos ha hecho dependientes es que le sigan cobrando impuestos al sector privado. La capacidad de nuestra fábrica, están trabajando un 20% y menos de su capacidad. Quiere decir que hay instalación para fabricar cosas. Lo que pasa es que no hay consumo. Entonces no se puede fabricar porque no hay consumo. ¿A quién le venden? Hugo, ¿me permitís que te ayude? Entonces, Hugo lo que está planteando es más producción, más trabajo, más consumo. Sí, pero eso es Espera, bastante parecido a lo que te dice José Luis Espera. Te digo,
cambiemos el sistema impositivo, que no siga castigando a los que consumen y a los que producen. El impuesto a la renta presunta es el impuesto a los que pierden, es una expoliación. Manuel, y no ahora- pagan los que ganan dinero con los títulos públicos, Manuel. con la usura financiera. Eso hay que cambiarlo. Ahora- José Luis lo puso pero espera, más o menos. Perdón, Vos tenés que cuando acá yo no digo pagan, cambiar el no pagan modelo. impuestos. Los que venden las acciones sociedades anónimas fenomenales. Exacto. Los que ponen la plata a plazo fijo tampoco pagan Los impuestos. títulos públicos. Y pagan impuestos. Los que pagan los intereses, Exacto. los que ganan Los con que su ganan más de trabajo, 1.000 pesos. ¿no? Esos pagan impuestos. Pero, Pero, o si no hay y que además los que decidir no otra ganan cosa. también por la renta presunta. Aunque no Exacto. ganen, pagan Se igual les paga impuesto porque a la debieron ganancia, haber esto ganado. pierde. Tendrían que Esto haber es ganado. horrible. Esa es la verdad. Yo creo que... Y las tarifas en cuanto- públicas que Vamos a son escucharlo un poco a me Jorge Avia, porque no van permite quedando decir tanto algo. tiempo. A mí me parece que la discusión se ha desbordado un poco. Probablemente hayan sido malinterpretadas las palabras de José Luis Espert. El modelo que se ha dado a la Argentina en la década de 90 de ninguna manera ha fallado. Los pilares de ese modelo, sí, se lo digo a usted, dado que lo 14 tengo millones de enfrente. pobres, El debajo del modelo, límite de la ese modelo pobreza. no ha fallado. Ese modelo está sustentado en un trípode. Ese trípode es la convertibilidad. ¿En qué ha fallado la convertibilidad? Por Dios. Ya ha sido un éxito resonante en la historia argentina. ¿Cuál es el objeto de la convertibilidad? Erradicar la hiperinflación, asegurar la estabilidad monetaria. ¿Y qué ha hecho la convertibilidad? Exactamente eso. Endeudarnos Ese es otro tema. escandaloso- Ese es un otro problema tema. fiscal, no es un problema Empobrecernos monetario. escandalosamente. Vamos por parte, que sí lo Perder vamos a el entender. Vayamos por partes, porque cuando uno mezcla todo, uno no puede establecer ranking de prioridad y no puede razonar. La convertibilidad es un sistema monetario cuyo objeto es asegurarle estabilidad de precios al país. Y ha tenido un éxito fulminante. La estabilidad es un régimen monetario cuyo segundo objeto es asegurar la estabilidad bancaria para que la gente guarde tranquila sus ahorros y eventualmente algún día la tasa de interés caiga. Ha funcionado exitosamente. ¿Le Ese es puedo hacer un una pilar. pregunta, doctor? Espere un momento. Ese es un pilar del modelo, de lo que se llama el modelo. Es un conglomerado de cosas, ¿verdad? Otro pilar, las privatizaciones. Algunas anduvieron mal, es cierto. Las aerolíneas no anduvieron bien, pero la telefonía ha andado muy bien, ¿verdad? Luego, por ejemplo, YPF, las 48 YPF que yo veo por el camino parecen Disneylandia, yo me acuerdo lo que 48 eran horas se tiene un anteriormente. teléfono. Las privatizaciones han vuelto más eficiente al país, ¿verdad? O sea, hay una cantidad de cambios que son muy importantes. ¿Y qué cosa es lo que empaña este modelo? Y ahí voy y converjo con lo que estaba diciendo José Luis Espert. Es una variable que se ha desbocado del modelo, es un aspecto del modelo que se ha desbocado, que es el gasto público que se duplicó entre el 91 y el 94. Y en el 94, a fines del 94, ha venido una catarata de shocks internacionales, algo imprevisible, increíble la catarata de shocks, no ha faltado nada, y el país se estancó, porque realmente creció un 60% hasta el 94 y se aplanó, ¿verdad?, en adelante, y ahí está el problema de la deuda, en gran medida, del déficit, en gran medida causado por otra reforma estructural, que es la generación de las FJP. En consecuencia, yo lo que creo, dado que la intervención tiene que ser muy breve, a mí me parece que López Murphy tiene que hacer lo que debe hacer, que es poner en caja la variable que se le ha escapado, que es la variable fiscal. Y a él no se le ha escapado los recursos. Los recursos se han estancado porque se ha estancado la actividad económica. Tiene que poner en caja el gasto, ¿verdad? ¿Tiene López Murphy que bajar el gasto 16.000 millones de dólares para marchar a un déficit cero ya? Sería bárbaro, sería una maravilla. Ojalá pudiera hacerlo. Ahora, yo creo que es absolutamente imposible. Está fuera del rango de posibilidades argentinas. El gasto público total son 90.000 millones, de los cuales el gobierno nacional maneja la mitad, 50%, unos 45.000 millones, de los cuales la mitad está comprometida con jubilaciones, un cuarto está comprometida con deuda y un poquito son 10.000 millones de dólares, en los cuales él tiene cierto grado de libertad. A mí me parece que si él lograra jugar su carta brava con Solanet, de hacer una reforma administrativa en la cual lograse ahorrar unos 2.000 millones de pesos, yo creo que él conseguiría un buen empujón, una buena carta de confianza, bajaría el riesgo y podría empezar a ponerse en funcionamiento este riesgo virtuoso. Bueno, hemos sido muy poco caballerescos esta No, noche, no, ¿eh? tranquilo. Hemos muy poco caballerescos. De todos te tenemos que pedir disculpas. Bueno, ahora Beatriz, No, por favor. redondee este bloque. Bueno, yo creo que hay como tres visiones acá en la mesa. Una, que el problema central es el déficit fiscal y que si reducimos el déficit fiscal poniendo énfasis en la reducción del gasto, entramos en un círculo virtuoso porque baja el riesgo país y a partir de ahí viene el crecimiento.
Otra que dice, en realidad el problema no es el déficit fiscal, es el modelo que hemos implementado durante la década del 90, el modelo, bueno, yo creo que no fue solo el modelo de apertura, de privatización, creo que acá hubo críticas explícitas a la falta de transparencia, etcétera, que yo creo que sí tienen que ser corregidas. Dice, eso es la causa del estancamiento y la pobreza en la Argentina. Y otra visión que no ha sido expresada y en la cual yo me quiero enlistar, que yo creo que la Argentina tiene 3 problemas básicos. Tiene un problema de déficit fiscal, un problema de falta de crecimiento y un problema social grave. Yo creo que no hay ningún país del mundo que ha resuelto el déficit fiscal en recesión. Creo que la solvencia fiscal, que es la capacidad de un Estado de repagar su deuda, no se mira, no se resuelve mirando las cuentas fiscales del mes. Realmente los inversores van a creer que la Argentina, las dudas se van a despejar respecto a la solvencia fiscal cuando la Argentina pueda reiniciar un sendero de crecimiento sostenido a 5% por año. Y creo que el problema de la recesión tiene que ver con la falta de rentabilidad de la inversión productiva y de la exportación en Argentina, de los negocios. Tiene que ver con el aumento del desempleo y la caída de los salarios nominales que han quitado capacidad de consumo en el mercado interno, básicamente. Y bueno, creo que se necesita, la falta de rentabilidad tiene que ver con los problemas de competitividad, los shocks externos que mencionó Jorge Ávila en materia de precios relativos, la caída del precio de los commodities, etcétera. Tiene que ver también con distorsiones, mientras una parte de la economía ha ajustado con deflación, todo el sector que compite internacionalmente, no sé, frutas, le voy a decir que conozco, cayó del 96 ahora 21% en términos reales los precios. Si miramos los sectores de servicios públicos privatizados, han tenido inflación. No sé, telefonía, que es cierto que aumentó y su eficiencia, etcétera, pero 73% de aumento de precios de telefonía, 39% de transporte urbano, etcétera. Entonces, esas son distorsiones que necesitamos corregir, introduciendo mayor competencia y desregulación en el sector de servicios públicos privatizados y dando un shock competitivo que permita, un shock de confianza que permita recuperar el optimismo inversor y consumidor. Yo creo que sí, por un lado, digamos, el gobierno tiene que controlar el gasto primario y reducirlo en la circunstancia actual para poner en caja los desfasajes fiscales. Pero a mí me parece que complementariamente con eso necesitamos un shock de confianza y la única herramienta neutral para restablecer el optimismo consumidor e inversor en la economía argentina y hacerlo al país realmente atractivo en materia de exportación e inversión es una reforma impositiva que tiene que tener 2 componentes básicos. Devolverle ahorro, elevar el ingreso disponible a las familias en los segmentos medios, que fueron injustamente atacadas el año pasado con una reforma al impuesto a las ganancias, sí, que atacó sobre todo el sector medio asalariado, que tiene que mejorar la rentabilidad de la inversión y eso hay que hacerlo eliminando muchas exenciones inoperantes. Usted mencionó el tema de las ganancias de capital y de exenciones en títulos públicos. Yo digo, quizás hoy no tenemos que grabarlas porque el país necesita inversión, pero lo que sí nos tenemos que asegurar es que no se transfiera a fiscos extranjeros. Nosotros necesitamos exigir a las sociedades residentes del exterior que hoy invierten un certificado de no transferencia a fiscos extranjeros. Las sociedades legalmente constituidas en el exterior tienen que declarar la ganancia de fuente argentina y si no la cobramos acá, la estamos transfiriendo allá. ¿Se puede interrumpir? No, tenemos más tiempo. Hoy el problema es que no es que no vienen las inversiones, es que se van. Y se van porque no hay consumo. Y no hay consumo porque se ha reventado a la clase trabajadora y a la clase media con el impuestazo que se no es así. Vamos a un corte. Impuestazo que se le va a Yo poner creo ahora. que ha sido un programa, me parece este debate, para mí estuve notando mucho, se han dicho muchas cosas enormemente interesantes y voy a se las puedo resumir al final del programa. Además quiero decirles algo sobre López Murphy. Quiero agradecerle muy especialmente a Sur Noticias el apoyo que nos dio desde Olivos y ahora le pido a Cristina Pérez, como ya estamos haciendo todos los jueves, que nos dé la última antes de hacer el resumen final del programa. Muy buenas Cristina, noches, Mariano. ¿Qué tal? Nos guste o no nos guste, es lo que debemos hacer.
Esta frase fue dicha esta noche por el jefe de gabinete Cristian Colombo durante una reunión con legisladores radicales para remarcar la imperiosa necesidad de consenso en torno de las severas medidas que serán anunciadas este viernes. En nuestra información calificada daremos más detalles de cómo fue esta negociación, que llegó a su punto de máxima tensión especialmente en la reunión que mantuvieron legisladores del Frepaso y en la que las medidas que se atribuyen a López Murphy fueron básicamente defendidas por Graciela Fernández Meijide. Luego del encuentro, una delegación del Frente se dirigió a Olivos. Pero ¿qué pasaría si el gobierno no obtiene el apoyo en el Parlamento? El paquete económico saldría por un decreto ómnibus de necesidad y urgencia. Además, sabemos cómo se aplicará el ajuste. En algunos casos no se ejecutarán partidas, es decir, el gasto no se hará directamente y eso figurará en el decreto. En otros casos habrá subejecución de partidas y esto no figurará en el decreto, simplemente se dejarán de gastar. Esto ha sido todo, por supuesto enseguida estaremos con Azul Noticias. Mariano. Muchas gracias, Cristina. Le decía yo, antes de terminar, que tuvo una enorme riqueza este programa. Se portaron bien porque la situación es tan grave que cada uno hizo un aporte. Me gustaría resumirlos acá en estos últimos minutos del programa. Lo que dijo Sebach es muy importante. En algún lado hay que ajustar. El Estado se pasó ajustando a los privados. Más impuestos, más gastos, más presión, más burocracia, más gasto político. Y ahora le toca el ajuste al Estado. Ahora, si yo ajusto al Estado, alivio a los privados. Si no ajusto al Estado, sigo apretando a los privados. Esta idea de una dicotomía en la sociedad. Me gustó mucho lo que dijo Manuel Herrera sobre el engaño. Acá había una carta a los argentinos. ¿Y? Acá durante un año se dijo que no había aftosa. ¿Y? Es decir, la Argentina o los argentinos, o algunos argentinos, prometen y no cumplen. Y esto es lo peor. Es decir, lo peor no es volver a tener aftosa, porque tuvimos toda la vida aftosa. Lo peor es volver a tenerla después de haber dicho durante un año que no la teníamos cuando la teníamos. Lo peor es la mentira, porque eso quiebra la confianza. Lo peor no es gobernar de una manera. Lo peor es gobernar de una manera cuando se prometió gobernar de otra, porque eso quiebra la confianza. Pega más abajo. Esto me pareció importante. Me pareció importante el tema del modelo. Hubo acá dos posiciones totalmente contrapuestas. Moyano, de un lado, Ávila, del otro. Moyano dice, el modelo es perverso. El modelo inaugurado en el 91, Menem Cavallo, es perverso. Y Ávila dice, no, el modelo anduvo muy bien, en muchas cosas menos en una. Anduvo bien en la convertibilidad, hizo un sistema bancario que no hubo grandes catástrofes, como había habido antes. Las privatizaciones básicamente funcionaron, pero el gasto público, el gasto político, el gasto de la burocracia se desbordó. Y ahí apuntó Esper también, la burocracia, el gasto político, el clientelismo, la corrupción, nos está fundiendo a todos. Me gustó lo de Moyano, en fin, tengo cierta simpatía por esa posición, cuando cuestiona a los economistas. Saben que los economistas tienen una ventaja sobre el resto de los mortales. Cuando se equivocan, lo hacen con exactitud. Le dicen, vamos a crecer el 2.5 y después resulta que es el 0. Son dos cifras, son exactos. Y entonces me acuerdo, parafraseando a Clemenceau, ¿saben que Clemenceau en la Primera Guerra Mundial dijo, la guerra es algo demasiado importante para dejarlo en manos de los militares? Y yo me pregunto si la economía no es algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de los economistas. Y los demás no tenemos nada que decir en lo que nos va la vida. Y finalmente me gustó lo de Beatriz Nófal en esto. Recuperemos el mercado interno, no dejemos que haya dumping, no seamos tontos, ¿no es cierto? Está bien. Pero hay que decir una cosa muy clara. Con este mercado nuestro no alcanza. Aún recuperado, hay que recuperarlo. La gente tiene más plata en el bolsillo, bajar impuestos, como dijo también Beatriz Nófal, que atacaron terriblemente con el impuestazo, como Cavallo también quiere, bajar impuestos. Pero bajamos impuestos, recuperamos, acabamos con el desempleo. Todo eso no alcanza para crecer sostenidamente. Tenemos que salir a exportar. El mundo es infinito, no nosotros. De manera que fue una enorme riqueza a la mesa. Yo espero que
sea un signo de la maduración de los argentinos. Mientras tanto, a estas horas, López Murphy sigue redactando su discurso. Se tocaron las medidas un poco en este programa y el jueves que viene va a estar con nosotros ya defendiendo lo que propone. Hasta el jueves.